Estimadas y estimados participantes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este espacio virtual de aprendizaje abierto promovido por la Fundación UVirtual y la Universidad Arturo Prat. Mi nombre es Mariano Cabrera y me desempeño como director comercial en la Fundación UVirtual. En primer término, agradecer a todas las personas que han solicitado su registro a este evento. Para este webinar en línea hemos recibido aproximadamente 400 registros de países como Colombia, México, Ecuador, Chile, Bolivia, Costa Rica y otros. Tenemos el honor de presentar a la doctora Patricia Muñoz, coordinadora del programa de Magíster en Economía y Finanzas de la Universidad Arturo Prat, quien nos ofrecerá la conferencia Cómo asegurar el resultado exitoso de un proyecto de inversión. La profesora Patricia Muñoz es doctora en Dirección de Empresas, Universidad de Valencia, España, magíster en Administración y Finanzas, MBA en la Universidad de Chile. Además de los programas de diplomado en los que ha participado, diplomado en Evaluación de Proyectos de Inversión, Universidad de Chile, y diplomado en Docencia Universitaria, Universidad de Santiago de Chile. Actualmente se desempeña como docente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile, en el Departamento de Ingeniería en Minas, en las áreas de Evaluación de Proyectos e Ingeniería Económica. Desde el año 2017 ha sido miembro del Comité Consultivo para Proyecciones del Precio del Cobre en el Ministerio de Hacienda en Chile. En el ámbito privado ha desempeñado cargos de directora ejecutiva y gerente de organismos técnicos de educación en Chile. Sumado a esto, ha estado en proyectos de investigación y asistencia técnica, como en el proyecto de planificación, preparación, mina con simulación hectocástica para pequeña minería, del Fondo de Innovación para la Competitividad, FIC, del Gobierno Regional de Santiago de Chile, como investigador asociado. En el año 2017 al 2019, en la prospección del tratamiento y comercialización de concentrados de cobre para fortalecer y sistematizar la trazabilidad de información en fiscalización de Cochilco, Chile, Comisión Chilena de Cobre, Corfo, como jefe de proyecto. Sumado a esto, ha estado en publicaciones en actas de congresos internacionales como en el Congreso Internacional de Energía y Recursos Minerales 2018 en Sevilla, España, Análisis Multicriterio, Responsabilidad Social Corporativa en Gran Minería del Cobre en Chile y Planificación de Construcción de Túneles con Métodos Hectocásticos. Así que vamos a comenzar este evento con la conferencia de la doctora Patricia Muñoz para dar luego un espacio de realización de preguntas que ustedes pueden hacer a lo largo del webinar en la sección de preguntas y respuestas disponibles en la parte inferior de su pantalla. Al hacer sus preguntas les pido por favor que escriban su nombre completo y su país de residencia. Aclaro que las preguntas van a ser respondidas al finalizar recién el webinar. Así que, a tiempo de reiterar nuestro profundo agradecimiento a la doctora Patricia Muñoz por su gentil colaboración, le cedo el micrófono para que dé inicio a su webinar. Doctora Patricia, el micrófono es todo suyo. Hola, muy buenas tardes a todos los presentes, agradecer la presencia de todos ustedes en esta ocasión. Y bueno, hemos querido compartir, la verdad, un tema bien específico que tiene que ver con justamente lo que nos convoca, que tiene que ver con la temática de evaluar inversiones, de trabajar algunos aspectos económicos y financieros para poder ir acercándonos a lo que significa poder llegar a obtener resultados exitosos en un proyecto de inversión cualquiera sea y a cualquier nivel, a cualquier envergadura en realidad, independiente de que sea un pequeño emprendimiento o un gran proyecto que se requiere ser evaluado. Fundamentalmente la técnica y las bases metodológicas son las mismas. Más bien lo que uno hace es ir adaptando de acuerdo a los niveles de inversión que son necesarios. Sin embargo, cualquiera sea la complejidad de ese proyecto, la idea es poder siempre abordarlo desde la perspectiva lo más profesional posible y lo más técnico también posible para asegurar justamente lo que estamos planteando acá, que es cómo aseguramos el resultado exitoso. Eso no implica que a veces, aún habiendo ocupado todas las herramientas técnicas, podamos tener resultados que no sean los más agradables, en el sentido de que llegamos a determinar que un proyecto de inversión no es viable. Pero vamos a siempre tener la tranquilidad de que ocupamos todas las herramientas técnicas disponibles que existen en la literatura y en la práctica también en la industria. Y esa es la invitación de los elementos que vamos a ir mirando ahora. Es una pincelada porque no vamos a profundizar demasiado en todos los aspectos. Sin embargo, lo que traté de hacer es agregar todas las variables que son fundamentales de tener presentes cuando uno hace la evaluación de una inversión. Entonces, bueno, uno de los elementos fundamentales acá es, por ejemplo, conocer y comprender lo que es la estructura de los mercados y
y a partir de esa información tener una visión para saber competir. Esto apunta a qué cosa, que y estos son aspectos económicos, porque tiene que ver con cómo yo identifico la estructura de mercado al cual va a estar vinculado un nuevo proyecto de inversión. Y es tan importante conocer eso porque eso me va a dar varias pautas de información, como por ejemplo entender qué herramientas técnicas voy a usar para competir y de hecho, qué estrategias voy a usar para competir también. Lo cual no es tan evidente porque ocurre que en una estructura de mercado de libre mercado o de competencia perfecta, como habla la teoría, hay variables críticas que yo tengo que tener en consideración. Dicho eso, voy a mostrarles acá una estructura, ¿no es cierto?, donde aparecen las distintas formas o estructuras de mercado. ¿Por qué es tan importante identificarlas? Bueno, porque cuando estamos hablando de una estructura, por ejemplo, monopólica, mostraba yo estructuras, ¿ya? ¿Por qué es tan importante identificar las estructuras? Porque cuando son monopólicas, por ejemplo, la posibilidad de entrar a competir es mínima porque de hecho no existen sustitutos cercanos, que es uno de los conceptos que se manejan en la economía, y porque la figura monopólica plantea fundamentalmente que existe un solo productor y que no tiene justo sustituto cercano. Entonces, pensar en implementar un nuevo proyecto por muy buenos indicadores que me muestre es complejo. Hay 4 estructuras que yo son las que puse acá, quizás podía uno ahondar en más, pero estas son las más importantes. La siguiente es la competencia monopolística, que la voy a dejar para comentarla después que hable competencia perfecta. Otra estructura es oligopolio. Las figuras oligopólicas en general aparecen como, tal como lo dice acá, muchos compradores y pocos vendedores, y por lo tanto aparece en la figura lo que uno llama las imperfecciones de mercado. Imperfecciones de mercado de las que uno habla cuando, por ejemplo, hay cierta tentación dentro de los productores a generar colusión o incluso carteles de producción, es decir, carteles cuando lo que sucede es que se coordinan los volúmenes de producción. Y está la estructura de la competencia perfecta, que es la última que tenemos acá, y que es la que mayoritariamente se da en los mercados en general. Cada una de ellas tiene distintas características, y la más importante en competencia perfecta es que el precio es una variable dada que no podemos manejar ni el productor ni el comprador. Por lo tanto, el precio se fija en esta relación de oferta y demanda que ocurre en el mercado donde se hacen las transacciones. Eso hace una diferencia en una estructura de oligopolio, porque en un oligopolio la coordinación entre los productores puede permitir una fijación de precio coordinado. Por lo tanto, si ustedes se fijan, pensar en implementar un proyecto en una estructura de mercado de libre competencia implica pensar en que el precio es una variable dada que no podemos controlar. Sin embargo, frente a un escenario de estructuras de mercado oligopólica, ahí sí nosotros podemos pensar que el precio siempre va a estar por sobre los precios de equilibrio, porque en general o hay colusión, y si no hay colusión siempre hay un dominante y hay otros que lo siguen. Entonces la fijación de precios siempre suele ser un poco diferente. Luego está la estructura de competencia monopolística, que aquí es derechamente competencia perfecta, pero el productor trata de generar diferenciación para poder mejorar, para poder fijar un precio por sobre el precio de equilibrio y poder obtener mayor valor. Pero es una forma de competir, pero sigue siendo competencia perfecta. Por el lado de las finanzas, que son los dos aspectos que nos interesan, porque los aspectos económicos nos muestran un poco el comportamiento del mercado, la estructura de la industria, pero también tenemos que tener herramientas concretas en el área financiera. Y el desafío es entender que tenemos que usar buenas herramientas financieras, todas las que estén disponibles para poder hacer una buena estimación y poder hacer una correcta evaluación de un determinado negocio en cualquier área de la economía. Bueno, uno de los principios básicos que hay que tener presente, ¿no es cierto?, es que el dinero pierde valor en el tiempo. Y por lo tanto un peso de hoy no vale más que un peso de mañana, evidentemente, porque ya por efecto solo de inflación, el dinero pierde valor en el tiempo. Y por lo tanto, el desafío cuando evalúo inversiones es saber cómo yo recupero el valor y además agrego valor y genero riqueza con esa inversión que estoy pensando desarrollar. Bueno, aquí hay un ejemplo simple, ¿no es cierto?, de cómo afecta la inflación en el valor del dinero. Y aquí aparece la gasolina, que es una de las variables que a todos nos afecta porque tiene mucha variación de precio en el tiempo y es un costo alto para nosotros como consumidores, ¿no? Aparece acá la variación porcentual que experimenta el IPC respecto de los periodos. Es decir, la inflación, ustedes, les cuento si no lo han visto antes,
La inflación no es otra cosa que la medición porcentual de la variación que experimenta el IPC respecto del periodo anterior, porque el IPC como índice es un valor adimensional, entonces nos entrega un dato, nos entrega la variación que experimenta el precio de todos los bienes que están en la canasta de consumo, pero eso no es suficiente para medir, entonces para poder evaluar uno usa la inflación. Y aquí está, ¿no es cierto?, la formulita que le interese mirar y entender cómo la puede calcular. Y en la tabla está justamente incorporado el poder de compra a medida que pasa el tiempo. Y así entonces aparece el año 2016 hasta el 2018, la variación que ha experimentado el precio de la gasolina y cómo el poder de compra para nosotros disminuye, porque con $1 o $1 yo ahora puedo comprar una proporción menor, dado el efecto inflacionario que tiene, ¿no es cierto?, por pérdida de valor de dinero en el tiempo, recogido en el IPC, que en el fondo el IPC lo que está recogiendo es cómo experimenta cambio de precio los bienes de consumo que están dentro de esa canasta. Por lo tanto, si existe inflación, los pesos de hoy no van a comprar las mismas cosas que en un año más. Es decir, si yo voy hoy día con una cierta cantidad de dinero al supermercado y compro 10 cosas, en un mes más probablemente voy a comprar 9 u 8 y no voy a poder comprar las mismas 10 por el poder de compra que yo tengo, por el valor del dinero en el tiempo. Visto así, entonces, uno establece dos criterios básicos: que el dinero tiene un valor en el tiempo y que uno lo que hace, ¿no es cierto?, es trabajar la temporalidad del uso de los recursos financieros. Por lo tanto, cuando yo estoy pensando en tener un cierto valor de dinero en el momento cero, que es lo que uno establece como criterio tradicional, lo que uno dice es que va a llevar a tiempo, aquí estamos hablando de un solo periodo para hacer el análisis muy sencillo, a tiempo 1, y lo que estoy haciendo es trabajar los valores futuros de esas cifras capitalizando. Y cuando al revés estoy descontando, es decir, estoy tomando un dinero que está proyectado al año 1 y lo quiero traer a valor presente, lo que estoy haciendo es actualizar o descontar. Esa actualización o descuento se trabaja a través de un factor de descuento que se llama y que se incorpora en el recurso financiero, se le aplica en el fondo el descuento. Análisis de los valores futuros de los recursos financieros que yo tengo hoy día y cómo los podría proyectar en el tiempo y determinar cuánto sería la capitalización que yo podría obtener dado una cierta tasa de rentabilidad. Versus tener un recurso financiero prometido en futuro y yo traerlo a valor presente y entender o analizar cómo podría ser el comportamiento de esos recursos financieros para en el fondo ir tomando decisiones de si me conviene hacer las inversiones o no. Entonces aparecen dos indicadores que son un poco los jugadores estrellas en la evaluación de inversiones. Uno de ellos es el VAN, el valor actual neto, y que lo que hace, bueno, aquí es difícil desagregar la fórmula, pero yo creo que muchos de los que están mirando hoy día conocen ya estas fórmulas porque son muy usadas, muy estudiadas. Y la verdad es que hasta hoy día los proyectos siguen siendo evaluados por el VAN a pesar de indicadores detrás que están son jugadores fundamentales, y uno de ellos tiene que ver la tasa de costo capital. La tasa de costo capital que en este diseño aparece, yo no sé si esto uno lo puede destacar aquí, esta letra I que aparece acá es la tasa de rentabilidad que uno aplica. Y la verdad es que esa tasa de rentabilidad, la primera definición que uno tiene que tener presente es que la rentabilidad es la rentabilidad mínima exigida, no es la máxima. Y por otra parte, el VAN lo que hace es medir la riqueza adicional que genera una inversión. Por lo tanto, dos elementos a saber que son fundamentales para no confundirse cuando uno está hablando de inversiones. En el diseño de la fórmula tiene incorporadas varias variables. Los flujos de caja que están ahí puestos con una CF, que son las proyecciones o las estimaciones futuras de ingresos, están dadas por los ingresos menos los costos de un flujo de caja y que finalmente obtengo el flujo de caja neto. Esos flujos futuros descontados una tasa de costo capital que ahí está graficada como la letra I, elevada a tanto como yo estoy haciendo el horizonte de evaluación de una inversión. Luego trabajo la sumatoria de los valores presentes de esos flujos futuros y con eso lo que voy a hacer ahora es incorporarle el efecto de la inversión inicial que está al ladito, ¿no es cierto?, restada con I sub 0. Con ese dato lo que yo estoy diciendo es que el VAN me está analizando la rentabilidad que me otorga cada flujo futuro descontado la tasa de costo capital y además le estoy pidiendo a los flujos futuros que sean capaces de cubrir las inversiones iniciales. Toda la diferencia que me genere en unidades monetarias, porque se mide en unidades monetarias, me va a generar a mí riqueza adicional. ¿Adicional a qué? Adicional a la tasa de rentabilidad mínima exigida que yo ya reflejé en
en el denominador de la fórmula que está en esta letra I que uno incorpora en la fórmula. Por lo tanto, uno puede desagregar esta fórmula y recoger mucha información de ella y analizarlo por partes. La gracia que tiene el indicador es que recoge todos esos datos, ¿no es cierto?, que están dentro del flujo de caja y luego los analiza y los descuenta y los trabaja a valor presente, y yo puedo obtener un dato final que me va a permitir medir la riqueza que genera una inversión. Esa es la gracia de los indicadores. Por supuesto que hacer esta construcción y aplicar este indicador, uno lo hace en la etapa final cuando ya ha hecho todos los flujos de caja de un proyecto, pero les estoy contando, digamos, las cosas que son fundamentales de tener en cuenta. Y por otro lado está la tasa interna de retorno, que está por aquí abajo, que si se fijan es la fórmula exactamente la misma, lo único que hicimos fue igualarlo a cero, porque la tasa interna de retorno justamente es la tasa que hace el bancero. Es una tasa que yo busco que me haga el bancero. ¿Qué quiere decir esto? Que yo busco la tasa de rentabilidad que podría transformar el resultado final del BAN del proyecto en cero. Sin embargo, no es la tasa para evaluar un proyecto, simplemente me sirve para compararla con la tasa de costo de capital, pero no la uso para evaluar los proyectos. Bueno, ¿por qué no la uso para evaluar los proyectos? Por si alguien se pregunta, si alguien le entra el cuestionamiento. Porque cuando yo incorporo la tasa estoy haciendo es exigir al máximo los flujos futuros, los estoy descontando a la máxima tasa posible porque lo que estoy haciendo es conseguir el BAN cero, ¿no es cierto? Estoy, en otras palabras, los flujos futuros igualándolos a las inversiones iniciales. Eso implica que no dejo holgura a los flujos futuros, es decir, los tengo que descontar a tasa TIR. ¿Y qué sucede? Como son estimaciones futuras, si en el futuro no se dan las estimaciones tal cual como yo las realicé en el estudio técnico, lo más probable es que el BAN del proyecto se me vaya a cero, entonces le sobreexijo en esta tasa TIR. Esa es una razón. Y la otra razón más importante es que la tasa de costo de capital, que es la mínima rentabilidad exigida, uno la evalúa con otra metodología, una metodología que se llama KPM, que es el Capital Asset Pricing Model, y es un modelo de análisis para determinar las tasas de costo de capital que recoge los niveles de riesgo de los activos propios de las empresas. Entonces, lo correcto es usar esa tasa de costo de capital calculada de acuerdo a los riesgos propios de la organización y nunca usar la tasa TIR para evaluar. Bien, en resumen, si uno pudiera mirar el ciclo de vida de un proyecto, yo aquí para poder usar un criterio único puse el que presenta el Ministerio de Planificación. Hay otros, pero básicamente todos recogen lo mismo y creo que este muestra bastante claro cómo es la transición. Parte, ¿no es cierto?, el proyecto desde una idea, pasa, ¿no es cierto?, a lo que es la evaluación, toda la etapa que es de formulación y evaluación de este proyecto. Toda esta etapa preinversional incorpora los conceptos tradicionales que uno siempre habla de perfil, prefactibilidad, factibilidad. Lo importante de esto es entender que en este proceso de evaluación de la preinversión lo que uno está haciendo es hacer un proceso de transformación, como dice acá, que es sistemático y lo que hace es pasar la información cualitativa a cuantitativa. Y esto es tan importante porque en definitiva, cuando uno trabaja los flujos de caja y hace los análisis financieros, están todos basados en la información cualitativa que yo hice al inicio, en el estudio técnico. Es decir, si yo hago un mal estudio técnico y la investigación que hice en la etapa inicial es de mala calidad, los números no me van a arrojar buena información y voy a estar haciendo una mala evaluación. Por lo tanto, la etapa del estudio técnico de la formulación es fundamental para poder hacer una buena recogida de datos y pasar de lo cualitativo a lo cuantitativo. Bien, hay una segunda parte acá que aparece como las inversiones, y aquí ya entonces estamos en la etapa ex post, es decir, ya tomamos la decisión de ejecutar un proyecto porque tiene buenos resultados en los indicadores financieros y por lo tanto entra en la etapa de lo que se llama diseño, tal. Hago las inversiones y luego la tercera etapa que ya es derechamente la operación y por lo tanto hago la producción, que es cuando yo empiezo a recuperar, ¿no es cierto?, las inversiones y empiezo a generar la rentabilidad de este negocio, porque hasta cuando no ejecuto no tengo nada hasta ese minuto. Eso más o menos nos muestra este gráfico. Algunas herramientas que son de vital importancia para la configuración de un proyecto de inversión. Y aquí entonces, dado que yo les decía a ustedes la parte cualitativa es importante, vamos a recapitular un poquito algunos antecedentes que son cualitativos, pero que son fundamentales. Y uno de ellos tiene que ver con el diagnóstico situacional,
que nos sirve para entender y comprender la posición competitiva que las empresas tienen frente a un nuevo proyecto, y esto es absolutamente necesario evaluar cada vez que yo voy a enfrentarme al desarrollo de un nuevo proyecto, porque en el fondo es lo que me permite hacer la buena investigación de mercado. Y entonces uno habla de lo tradicional, que yo me imagino que muchos ya lo han visto, ¿no es cierto?, que es el análisis FODA. El análisis FODA lo que hace es permitirnos conocer 4 perspectivas del negocio: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y en esas 4 perspectivas uno toma, ¿no es cierto?, las que son internas, ambiente interno, que aquí las estamos mostrando, ¿no es cierto?, que son justamente las fortalezas y debilidades. Y en ese ambiente interno de fortalezas y debilidades uno tiene básicamente las herramientas a saber, a conocer, a manejar, que son el marco de las capacidades centrales, es decir, poder hacer un buen diagnóstico de lo que está pasando dentro de la compañía si es que ya existe, o un buen diagnóstico del equipo técnico que va a abordar un nuevo proyecto cuando es un nuevo emprendimiento, porque eso también se puede realizar, es un poco más complejo, pero de igual manera es necesario de realizar. También está el marco de análisis de los recursos disponibles, y por último el marco de la cadena de valor, que es la que me va a indicar a mí cómo comprender la estructura de cuáles son las unidades de apoyo y cuáles son las unidades centrales que yo necesito abordar para el desarrollo del proyecto. Y está el ambiente externo. Este ambiente externo muestra las oportunidades y las amenazas. Son externos porque son elementos que no dependen de la configuración interna de la empresa, sino que son variables que vengo a recoger desde fuera. Y dentro de eso, ¿no es cierto?, las herramientas que yo tengo para ir haciendo el análisis externo están el análisis del ciclo de vida del producto, entender, digamos, y ahí tengo que hacer un buen estudio de mercado para entender en qué etapa está del ciclo de vida de ese producto, porque si ya existe en el mercado y ya lleva un tiempo, probablemente no está en el inicio, no es un producto nuevo en el mercado. Pero ese ciclo de vida lo tengo que comprender para saber en qué situación estoy y qué tan conveniente sea desarrollar este proyecto. Luego está el análisis del portfolio y el marco de las 5 fuerzas, que el marco de las 5 fuerzas es justamente el estudio que voy a hacer yo ya de la industria, que en el fondo es la técnica que uno usa, que se llama el modelo Porter. La cadena de valor que yo comentaba está estructurada de esta manera, la estructura tradicional que uno siempre establece para poder ir configurando, ¿no es cierto?, la conformación de este proyecto y cómo se va a resolver. Está la logística interna dentro de todo lo que son las actividades que uno llama primarias, porque son las fundamentales, las de producción, las operativas, ¿no es cierto?, la logística interna, las operaciones propiamente tal, la logística externa de cómo yo hago la distribución, que también es fundamental, e incluso el marketing y ventas de cómo yo aseguro la llegada del producto al cliente. Y por cierto, los servicios de postventa, que son una de las variables muy valoradas por los usuarios, por los consumidores, porque el que yo me haga cargo de las complicaciones que puedan ocurrir a posteriori se valora muchísimo. De hecho, es una de las variables que usa la industria para diferenciarse muchas veces. Y están las actividades de apoyo, que son las tradicionales, ¿no es cierto?, lo que es la infraestructura, el área financiera, lo que es la planificación del negocio, la administración de los recursos humanos. Todas estas variables que yo estoy hablando las tenemos que trabajar y desarrollar y diseñar en el estudio técnico de la evaluación de un proyecto de inversión. Y, por cierto, el abastecimiento. En esta estructura, en esta gráfica, nosotros podemos tener a la vista todas las variables que son importantes de tener en cuenta cuando uno está haciendo la evaluación de una inversión. Y por acá está lo que yo comentaba recién, el modelo teórico de análisis del entorno competitivo. Este análisis del entorno competitivo, al igual que el FODA, que me permite a mí hacer un análisis, un diagnóstico inicial propio de la compañía, también requiero salir a mirar lo que está pasando en la industria. Y es esta la instancia que uno usa, porque estamos en la etapa cualitativa, para recoger información de la industria y poder hacer un buen estudio técnico, que es lo que yo pretendo hacer, ¿no es cierto?, para poder hacer una buena evaluación de un proyecto. Y bueno, aquí este escenario nos muestra 5 perspectivas, las clásicas, digamos. Y una de ellas tiene que ver con los competidores actuales que están aquí en el centro, y que aquí lo que a uno le interesa es entender, identificar con quién va a competir, analizando cuáles son los que existen hoy día en el mercado y cómo compiten, cuál es la estructura de mercado que existe en esa industria donde yo pretendo incorporar un proyecto, cuál es el grado de rivalidad que existe también, y a continuación poder analizar la potencialidad de la entrada de nuevos competidores también.
esa potencialidad de entrada de nuevos competidores está determinada por variables bien específicas y tiene mucho que ver otra vez con la estructura de mercado que enfrenta el proyecto. Así también, otra de las variables importantes es la existencia de productos que sean sustitutos. Uno habla de sustitutos cercanos, quizás no perfectos, pero cercanos. Cuando existe el riesgo de productos sustitutos, lo más probable es que haya, para los que se acuerdan de la temática, ¿no es cierto?, de economía, uno habla de elasticidad precio de las demandas. Cuando existen sustitutos cercanos, lo que suele suceder es que la elasticidad precio de la demanda es alta. ¿Por qué? Porque hay una alta sensibilidad a cambiarse al sustituto cuando el producto actual sube de precio. Y ocurre que las elasticidades precios de la demanda, ¿no es cierto?, son una de las variables que uno va a evaluar cuando tiene que evaluar precios dentro de un producto que está evaluando. El que exista sustitutos cercanos, entonces quiere decir que la posibilidad de la variación de precio frente a una variación mínima de precio, la variación de la demanda se altera más allá de lo que porcentualmente más allá de lo que uno pretende variar el precio. Y por lo tanto son variables que tengo que manejar para saber cómo poder hacer una buena evaluación. Y por otro lado están estos dos entes importantes. Por una parte están los proveedores, que son aquellos que me van a abastecer de los insumos para poder asegurar la ejecución de un proyecto, y están los clientes. Por el lado de los proveedores, uno siempre lo que evalúa en este modelo son los poderes de negociación. ¿En qué sentido? Si hay proveedores que son demasiado específicos en este negocio, lo más probable es que ellos tengan un poder de negociación importante. Eso implica que en determinado momento ellos pueden hacer un manejo de los precios, de los insumos, y estar nosotros en una situación compleja porque estamos en una situación de debilidad frente al poder de negociación que tiene el proveedor. Más aún, incluso uno analiza la posibilidad de integración. Y un proveedor, ¿no es cierto?, puede hacer una integración vertical hacia adelante pensando en que se incorpora a la industria y entra a competir conmigo también. Es decir, esa opción también hay que evaluarla. Y por otra parte están los clientes, que los clientes también, ¿no es cierto?, hay que analizarlos, evaluarlos, saber quiénes son, cuáles son los clientes importantes a los cuales nosotros debiéramos abordar cuando estamos pensando en un nuevo proyecto. Al final hay que tener en cuenta que cuando uno identifica clientes también puede identificar la potencial demanda que va a tener en el proyecto, y la potencial demanda es la única variable que nos permite poder hacer las predicciones de los potenciales ingresos que va a tener un proyecto, y por lo tanto es una variable crítica. Bueno, más ya tratando de sintetizar información, ¿no es cierto?, están los desafíos de la evaluación, que por cierto, con todo lo que hemos conversado, la evaluación de proyectos es todo un desafío porque hay mucha información que hay que manejar y algunas herramientas técnicas que son de gran valor, de gran aporte, pero hay que entender cómo manejarlas de buena manera. Entonces los desafíos de la evaluación parten por tres conceptos que aparecen acá, ¿no? Por una parte la identificación, es decir, identificar la oportunidad de proyecto, un referente que es sin proyecto, situación actual versus situación optimizada con la posibilidad de solución, con proyecto. Ese es el concepto de identificación. La medición, en el sentido de poder evaluar y llegar a determinar los costos, los beneficios y las externalidades que podría proporcionar un proyecto. Y por otra parte, la valoración, es decir, cuánto aporta, cuál es el valor que aporta el proyecto, cuáles son los costos de oportunidad que yo estoy considerando cuando empiezo a evaluar un proyecto, y por cierto, los riesgos asociados. Un poquito como empezando a analizar concentradamente los datos, que tiene que ver básicamente con identificación, medición y valoración de lo que es la evaluación de una inversión. Y bueno, por último, ¿cómo evaluar la viabilidad económica de un proyecto? Teniendo en cuenta preguntas básicas como, por ejemplo, ¿cuánto esfuerzo va a desplegar en la evaluación? ¿Qué procesos de evaluación voy a emplear? ¿Qué metodología voy a usar? ¿Los precios de mercado, los múltiplos o el BAN de un proyecto? ¿Cuál es la fuente de información que voy a usar? ¿Qué dicen los estados financieros también de un proyecto, que yo lo puedo considerar? En el fondo, los flujos de caja. ¿Cuánto ingreso van a aportar los clientes? Y la identificación de los clientes, ¿quiénes son los clientes fundamentales? Muchas veces pasa porque el negocio, ¿no es cierto?, los clientes son unos pocos, esa relación 20-80, a veces el 20% de los clientes representa el 80% de los ingresos, y eso lo tengo que identificar. ¿Cuáles son los costos de las decisiones? Es decir, los costos de oportunidad a veces de tomar decisiones de abordar una inversión versus otras que también podrían haber sido atractivas frente a la rentabilidad ofrecida.
cuáles son los flujos de caja y con qué tasa los voy a descontar. La tasa de costo capital es una variable crítica que tengo que considerar porque en el fondo es la única herramienta técnica que me permite hacer una buena evaluación de una inversión. Es decir, el VAN es importante, pero el VAN es consecuencia de la aplicación de la tasa de costo capital, por lo tanto son dos variables muy importantes. ¿Cómo voy a evaluar las opciones de flexibilidad para enfrentar la incertidumbre frente a un proyecto? ¿Cómo voy a cerrar el negocio dado que la contraparte también analiza esto cuando uno está haciendo negociaciones a veces de contrato? Es una variable importante tener en cuenta cómo piensa la contraparte. ¿Están todas las consideraciones estratégicas incluidas dentro de la evaluación? Entonces, algunas consideraciones ya básicas que hay que tener siempre en cuenta. La primera dice acá, la viabilidad económica es un aspecto importante, pero no es el único, ciertamente. De hecho, a veces ocurre que hay proyectos que tienen una alta rentabilidad en indicadores financieros y, sin embargo, por aspectos que tienen que ver más bien con medio ambiente o aspectos legales, que no es viable desarrollar el proyecto y no es factible realizarlo. Y por lo tanto, los proyectos, aún teniendo la viabilidad financiera, no es posible su ejecución. Otra consideración importante, nunca confundir que un flujo de caja con el análisis de viabilidad económica de un proyecto que aborda mucho más. Y por lo tanto, la viabilidad económica evalúa también los impactos que genera un proyecto. La viabilidad financiera siempre va a medir ingresos, costos, beneficios que me otorga y beneficios actualizados a valor presente a través de lo que llamamos indicador financiero VAN. Pero la evaluación económica aborda más. Entonces, aquí en este gráfico la idea es poder mostrar esto un poco sintetizado, ¿no? La formulación y preparación, los criterios de evaluación. En una etapa inicial lo que uno hace es obtener información, ¿no es cierto? Crearla, construirla, hacer levantamiento de datos. Con esos datos que yo levanto y recojo en la etapa cualitativa, que construyo información en la investigación, lo que hago es vaciar esa información y traspasar de cualitativo a cuantitativo, y con eso llego a los flujos de caja, pero no al revés. O sea, flujo de caja y las cifras son consecuencia de la investigación inicial. Luego sensibilizo datos, y la sensibilización tiene que ver con analizar potenciales escenarios. Es decir, ¿qué sucede si el precio baja un 10% cuando yo tenía mis flujos evaluados a un determinado valor? ¿Qué pasa si los costos se incrementan en el mediano o largo plazo en el proyecto resiste esas variaciones? Es el concepto de la sensibilización. Bueno, y esa obtención y creación de información se aborda a través de los estudios de mercado, de los estudios técnicos, de los estudios de organización, y los flujos de caja y la sensibilización se abordan lo que es solamente la partecita del estudio financiero. Entonces, si se fijan, la viabilidad económica es bastante más amplia que solo la construcción del flujo de caja. Perdón. Y por último, algunos aspectos importantes a tener en cuenta en la evaluación económica, ¿no es cierto? Algunos conceptos que son relevantes para la toma de decisión. Y aquí es un punteo de muchas variables que uno tiene en consideración, que si se fijan son bastantes, pero es importante tenerlas en cuenta porque todas uno las tiene que trabajar cuando está haciendo evaluación de inversiones para asegurar los mejores resultados posibles en el sentido de reducir los riesgos del análisis de la información, dado que hice un buen estudio técnico. Entonces, bueno, elementos para la toma de decisiones en las interetapas de un proyecto. Lo primero es el modelo de negocio que voy a usar. Conocer bien, modelar el negocio, el costo-oportunidad que está en juego, cuáles son todas las opciones que yo evalúo y cuáles son las que dejo de hacer porque creo que estoy optando por la mejor opción. Los costos de oportunidad de mantener dinero también, es decir, a veces hay tasas involucradas que yo podría usar para evaluar. Tasas de interés, entonces, por ejemplo, que me ofrece el mercado en distintos instrumentos financieros. El análisis de los costos versus beneficios que voy a evaluar. Ya aquí me estoy yendo netamente a lo que son cifras, ¿no es cierto?, de la evaluación de una inversión. El análisis del costo y la efectividad de los resultados de este proyecto, los flujos de caja propiamente tal, las depreciaciones de los activos, que es la depreciación de los activos es una variable bien particular, porque los flujos de caja son eminentemente financieros, sin embargo las depreciaciones son un costo contable que además es no desembolsable, pero es un costo crítico que se incorpora porque permite hacer rebaja tributaria. En la práctica, ¿qué es lo que yo hago? Incorporo las depreciaciones en los costos, es decir, antes de impuesto en un flujo de caja,
y eso me reduce la base imponible, y reducir la base imponible importa mucho porque al final del día tributo menos. Ese es el concepto. La relación del flujo de caja del proyecto y la empresa también es una variable importante, es decir, cuando las empresas ya están en funcionamiento y están evaluando un proyecto, muchas veces se confunden, ¿no es cierto?, los análisis financieros entre lo que son los estados resultados de la empresa en funcionamiento y un proyecto en particular que estoy evaluando como algo nuevo. Los componentes del flujo de caja también, la tasa de descuento que voy a usar, cómo la voy a llegar a determinar, que lo tradicional es usar el método KPM, que es la mejor herramienta que existe hasta ahora. Bueno, lo que son los indicadores financieros, BAN, TIR, el IBAN, los periodos de recuperación del capital también, los costos anuales equivalentes que yo uso para evaluar a veces los tipos de equipo que estoy involucrando en el proyecto, que los tengo que usar, que tengo que invertir en ellos, que son parte del CAPEX en un proyecto. Y bueno, las herramientas que voy a usar también para la sensibilización de un proyecto. En definitiva, yo sé que es mucha información, pero la idea era entregar, ¿no es cierto?, una primera aproximación de todos los elementos que uno tiene en consideración cuando hace la evaluación de una inversión y tener presente que en realidad la única manera de poder reducir el riesgo y poder tener en las manos un resultado de información analizada con herramientas técnicas, no tenemos otra opción que usar todas estas herramientas que yo les he mostrado acá. Aún así, hay que profundizar más en ella, hay ciertas técnicas que nos van ayudando a poder ir resolviendo y ir avanzando en cada etapa de la evaluación de una inversión, pero que se requiere tener presente todas estas herramientas. Creo que eso era lo que tenía para presentarles hoy día. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Patricia, por la presentación. Vamos a iniciar ahora el espacio de preguntas y respuestas en el que la doctora Patricia va a contestar las consultas que hemos estado recibiendo de parte de los participantes a través de la sección de preguntas y respuestas disponible en la parte inferior de la pantalla. La primera pregunta que tenemos es de Mauricio Díaz y dice: ¿existen algunas herramientas ofimáticas para estructurar paso a paso un proyecto de inversión? Cuando dice herramienta ofimática, ¿a qué se refiere? ¿A software? Algún software o algún tipo de herramienta de computación que permita armar paso a paso un proyecto de inversión. Claro que existen herramientas, pero la verdad es que si uno no maneja la metodología primero, las herramientas no van a ser nunca tan útiles. Y ya con un Excel es suficiente. Ahora, lo que pasa es que para hacer análisis de sensibilización en manejos de escenarios, múltiples escenarios, uno puede usar otras herramientas, por ejemplo, la RoboRisk o el Crystal Ball, que son herramientas que se usan en la industria, pero lo primero, yo diría, es manejar la metodología. Con metodología en la mano, uno puede usar cualquier otra herramienta de aplicación, pero ¿qué quiero decir con esto? Que si uno no maneja el desarrollo del estudio técnico cualitativo, las herramientas informáticas para poder hacer las evaluaciones pasan a ser secundarias. Pero existen, sí, y hay buenas herramientas. Excelente. La siguiente pregunta es de Carlos Zambrana, de Bolivia, y dice: ¿qué debo tener en cuenta para calcular y proyectar la inversión de un negocio en un rubro del cual no hay mucha información? Por ejemplo, un negocio digital en un mercado nuevo. Bien, lo primero es entender lo que está pasando en el mercado al cual yo quiero llegar con ese proyecto, pero también puedo hacer estimaciones por analogía de otros países que tienen una condición de mercado similar al país donde yo estoy queriendo evaluar. Puedo hacer una estimación por analogía. ¿En qué sentido? Puedo mirar lo que pasa, por ejemplo, en un país vecino con un escenario similar que a lo mejor ha tenido un desarrollo mayor en esa área, en ese tipo de negocios. Y es la primera aproximación. En general, cuando uno hace evaluaciones de proyectos y está en una etapa de perfil, que es la etapa inicial, la técnica más usada es justamente la estimación por analogía o lo que uno llama el benchmarking. Pero se puede, esa es una buena fuente de información. Excelente. La siguiente pregunta es de William Ospina y dice: ¿cómo puedo valorar los intangibles? En un proyecto de inversión se le llama intangible a todo lo que es, bueno, obviamente que lo es físico. Y de hecho en la evaluación de proyecto uno agrega depreciaciones de activos y amortización de intangibles. ¿Cómo valoro? El ejemplo más sencillo es, por ejemplo, las compañías farmacéuticas cuando descubren un nuevo medicamento. Ese medicamento se presenta a la entidad reguladora, que bueno, en Chile es el Servicio de Impuesto Interno, en otros países no sé cómo se llamará, pero debe ser algo similar. Y el ente fiscalizador es quien
le da una vida útil a ese activo. En definitiva, lo que hace es que por ejemplo, patentes, la patente de un medicamento, la patente de una pieza o partes y piezas o instrumentos técnicos que antes no existían y que son una innovación y que son factibles de patentar, porque son una creación. Esa creación se patenta, se registra al registro de patentes y a la vez también se presenta a la entidad reguladora que decía yo, Servicios de Impuesto Interno, otra entidad que regula, y esa entidad activa una vida útil de ese intangible. Cuestión que es muy valiosa porque uno la puede incorporar después en los flujos de caja de un proyecto y depreciarlo, que en este caso sería amortizarlo, al igual que uno deprecia un activo físico. Y se le establece una vida útil igual como los activos físicos, pero eso lo hace el ente regulador. De esa manera se hace. Perfecto. La siguiente pregunta es de Gunther y dice, si tengo un proyecto bien confeccionado usando esta metodología a una nueva idea de negocios, ¿existen entidades que puedan analizar y financiar aquellos proyectos que sean rentables? Claro, en cada país existen. Ahora, hay distintas instancias. Se le llama, ¿no es cierto?, los inversionistas ángeles que existen, se les llama los inversionistas que son, ¿cómo se llama?, de riesgo, y bueno, y las entidades tradicionales que financian proyectos. Ahora, evidentemente que, bueno, y entidades de gobierno, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Chile existe la Corfo o Cercotec, que son entidades que financian proyectos a menor escala en el sentido de los montos de inversión y que incentivan el emprendimiento, la creación de nuevas empresas a partir de negocios pequeños. Y Corfo para mayor escala. Y en tanto, ahora, sí que, por ejemplo, los organismos de gobierno tienen sus propios protocolos de desarrollo de proyectos, pero en el sentido de que hay formatos y documentos que hay que adaptar, pero debo decirles que la esencia de la información es exactamente la misma. ¿Ya? Cambia la estructura y el requerimiento de información que exige la entidad que está evaluando, por razones obvias, porque se tienen que asegurar, ¿no es cierto?, que los datos que uno está entregando son fidedignos, pero independiente de que las estructuras del formato de la entrega de la información de esta entidad sea distinto, la base de desarrollo es siempre la misma. Es siempre la misma. Bueno, y si existen entidades, en cada país existen, ¿sí? En cada país existen. Yo podría nombrarles las de Chile, pero son varios países, sería injusto que nombrara solo las de Chile. Excelente. La siguiente pregunta es de Brian Garnica y dice, mi pregunta es, ¿cómo puedo determinar una correcta tasa de descuento? Bueno, la determinación de la tasa de descuento es una de las variables críticas para evaluar una inversión, porque es lo que me va a permitir determinar la rentabilidad mínima que le voy a exigir a una inversión, y en el fondo es mi costo-oportunidad. ¿Existe metodología? Claro que existe. Pues la más usada es la que yo nombraba hace un rato, que se llama KPM, que es el Capital Asset Pricing Model, porque está en inglés la sigla. Y lo que hace es construir una tasa de costo capital a partir de 3 parámetros fundamentales. Uno de ellos es la tasa libre de riesgo, que uno la recoge en general de los bonos que emiten los gobiernos, los bonos, lo que se llaman los bonos soberanos. ¿Cómo son bonos de gobierno? ¿Cómo se asume que son cero riesgo? ¿Por qué? Porque son bonos emitidos por los gobiernos, y quienes compran esos bonos asumen que son bonos cero riesgo, porque como son emisiones de un gobierno, es muy difícil que un gobierno quiebre, entre comillas, porque puede pasar, ¿no es cierto?, que haya países que entran en default, no pagan la deuda externa y entran en una condición diferente. Pero frente a escenarios económicos normales, saludables de un país, uno usa la tasa libre de riesgo. Ese es el primer parámetro, el punto de partida. Y luego, ¿qué hace? Usa un indicador, un índice que en general recoge, al igual que el IPC recogía la variación de precios de los bienes que están dentro de la canasta de consumo, este índice que se llama en Chile el ICPA, el índice de precios general de acciones. En cada país hay un índice diferente. Otro, por ejemplo, norteamericano, Standard & Poor's 500, recoge como índice la variación de precio que ha experimentado las acciones de 500 compañías que están dentro de este indicador. Eso para mí va a ser lo que uno llama retorno a mercado, y a eso le agrega, y con eso construye lo que se llama la prima por riesgo. Y un elemento adicional que tiene que ver con el beta, y el beta es un factor que me permite a mí medir los niveles de riesgo propios de la compañía. ¿Cómo se mide esto? Rápido lo cuento. Beta lo que hace es recoger la variación de precio que ha experimentado las acciones de una compañía en una serie histórica de datos de 5 años.
y necesita los 5 años porque necesita, ¿no es cierto?, trabajar la información histórica para poder llegar a determinar los niveles de riesgo o volatilidad que ha tenido el precio de las acciones de las compañías. Cuando uno habla de volatilidad, se refiere simplemente a la variabilidad que ha experimentado el precio. El concepto técnico es volatilidad, pero a eso se refiere. Y ese beta lo que hace es ponderar la prima por riesgo. Con esos elementos yo construyo la tasa de costo capital. No tengo imágenes para mostrarles, pero existe una metodología. Lo que quiero que quede claro es que existe la mejor metodología que existe hasta ahora. Se trabaja, se recoge información, solo que tiene la gran limitación de que requiere que sean empresas que ya están funcionando en el mercado y que por otra parte transan en bolsa. Sin embargo, eso ya está un poquito resuelto porque existen buenas fuentes de información de investigadores que se dedican a determinar betas promediados de la industria y que se pueden usar como parámetros también para construir las tasas cuando son proyectos nuevos, por ejemplo, de emprendimientos nuevos que obviamente son empresas nuevas que no transan en bolsa. También está resuelto. Así que hay buenas fuentes. Perfecto. Bueno, por cuestiones de tiempo y programación, vamos a finalizar el espacio para preguntas y respuestas sobre la conferencia. De todas formas, a las demás personas que dejaron algunas preguntas, se las vamos a hacer llegar a la doctora Patricia Muñoz para que pueda responderlas. Muchísimas gracias por su presentación, doctora Patricia Muñoz. Para UVirtual ha sido realmente un honor contar con su participación como disertante de este webinar, que es un espacio de aprendizaje abierto para todas las personas interesadas en el webinar de cómo asegurar el resultado exitoso de un proyecto de inversión. Si los participantes de este encuentro desean obtener información más detallada sobre las maestrías de la Universidad Arturo Prat, los invito a visitar nuestro sitio web unap.uvirtual.org. Tengan todos ustedes muy buenas tardes y muchísimas gracias nuevamente, doctora Patricia, por su tiempo. Bueno, muchas gracias por la oportunidad también de participar acá, agradecer a toda la gente que se conectó, que estuvo interesada en el programa. Comentarles también, entre comillas, que el programa ya lleva una buena cantidad de años realizándose con resultados bastante exitosos y gente de muchos países de Sudamérica y ha sido una muy buena experiencia porque además, entre paréntesis, se conoce gente de distintos países, se aprende a trabajar con parámetros culturales a veces un poco distintos, pero siempre uno saca buenos resultados y la gente se queda, digamos, se generan ambientes a pesar de que esto es absolutamente online, de igual manera se incentiva el trabajo en equipo. Así que ha sido una buena experiencia para mí también. Y agradecer, ¿no es cierto?, la invitación de haber participado hoy día en este webinar. Gracias, Mariano. Muchísimas gracias, doctora Patricia, por su tiempo. Gracias a todos los asistentes del webinar. Y como les comentaba, cualquier cosa los esperamos en unap.uvirtual.org. Muy buenas tardes para todos.